Bueno, buenas noches con todos. El tema de hoy es rabdomiólisis, ¿no? Bueno, a manera de introducción, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta patología se debe sospechar en pacientes con una gran carga de lesión traumática que involucra el tejido muscular. Con mayor frecuencia tenemos pacientes traumatizados, por ejemplo, como causa número uno física. Hay que tener en cuenta que estos pacientes con lesiones por aplastamiento se involucran lo que es la lesión de extremidades o extremidades destrozadas. Se tiene en cuenta a manera de historia, ¿no? Que estos tipos de síndrome, como es el crush, o es el Bayer-Waters, o es también el tema de el Bayer-Metz, como denominaban los alemanes, se ve registrado este tipo de examen clínico, diagnóstico, este tipo de patologías desde los años 40, en la Segunda Guerra Mundial por aplastamiento, debido a bombardeos o lesiones en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que los pacientes con lesiones vasculares o isquemia muscular con reperfusión posterior, ¿no? Como son las cirugías cardíacas, por ejemplo, también tienen un mayor riesgo de rabdomiólisis, ¿no? Con respecto a la definición, esta patología es el resultado de la descomposición del músculo esquelético con la liberación de sustancias potencialmente tóxicas, ¿no? Como es el caso de los electrolitos, en este caso el potasio, la mioglobina y proteínas sarcoplásmicas en el torrente sanguíneo. La fisiopatología que subyace a todos estos casos de rabdomiólisis es la alteración de la membrana celular de los miocitos y la fuga del contenido celular a la circulación, que posteriormente va a llegar a los glomérulos a nivel renal y esto va a causar lo que es una injuria renal, ¿no? Y puede llegar a ser potencialmente fatal, ¿no? Esto puede ser resultado de una lesión directa de los miocitos relacionada con un traumatismo o de alteraciones metabólicas que afectan el suministro de ATP dentro del miocito. Con respecto a la etiología, ¿no? Esta destrucción muscular y consecuente liberación de compuestos intracelulares tiene múltiples causas subyacentes y se clasifican de distintas maneras, ¿no? Podemos tenerlo, por ejemplo, en modo de clasificación entre causas físicas y no físicas, causas traumáticas y no traumáticas, y en 8 categorías diferenciando las causas específicas que se pueden relacionar entre sí. Con respecto a la etiología, ¿no? Tenemos las causas físicas y las no físicas. En la primera causa física de arranque tenemos la más frecuente que vemos en nuestro hospital, por ejemplo, que es netamente trauma, que es el mismo trauma y la compresión por aplastamiento, ¿no? Donde se ve el síndrome de crush, los accidentes automovilísticos, la inmovilización prolongada, como es, por ejemplo, las cirugías o los pacientes postrados crónicos. Tenemos también los deportistas por sobrecarga física, las convulsiones, ¿no? Como también hemos visto casos en el hospital, delirium tremens por el retiro abrupto, lo que es el alcohol. A nivel de hipoxia muscular tenemos, por ejemplo, los émbolos, los trombos, ¿no? O el clampado a nivel de los vasos durante cirugías, y también por cambios térmicos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido en los últimos 3 meses entre 7 a 8 casos de pacientes con síndrome adrenoléptico maligno, ¿no? Y con un aumento sobrelevado de lo que es la creatinquinasa, ¿no? En hipertermia maligna también se ve evidenciado este tipo de patología, en los heat stroke o los golpes de calor o en la hipotermia. En las causas no físicas tenemos, por ejemplo, lo que son el consumo de drogas y toxinas, ¿no? En las infecciones tenemos influenza A, B, Coxsackie virus, Epstein-Barr, HIV primario. En los trastornos hidrohídricos tenemos, por ejemplo, la hipocalemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, ¿no? Desórdenes endocrinos, que es hiperaldosteronismo, hipotiroidismo, hasta en la cetosis diabética, que tenemos un montón en el hospital, también se puede evidenciado. Y tenemos causas autoinmunes y defectos genéticos, ¿no? Con respecto a la tabla de drogas o agentes farmacológicos donde se puede evidenciar este tipo de patología, tenemos de primera mano lo que son el consumo de estatinas, ¿no? Como es la lovastatina y la atorvastatina en mayor orden de frecuencia, ¿no? Tenemos otros agentes antilipídicos como es el genfibrosilo o el ezetimibe. Y los agentes psiquiátricos, ¿no? Con respecto al síndrome neuroléptico maligno, tenemos pacientes que, por ejemplo, hemos tenido un caso clínico, un paciente que vino del Valdizán hace 2 meses, que prácticamente había consumido el 70% de fármacos que conllevaban como forma secundaria este efecto colateral y posterior diagnóstico de rabdomiólisis neuroléptico, lo que es la fluoxetina, loperidol, litio, ¿no? Barbitúricos, amitriptilina, abuso de sustancias
toques secas como el alcohol, la cocaína, antihistamínicos y entre otros también tenemos lo que es la anfotericin B, el monóxido de carbono, el alotano, y también lo que es el propofol, ¿no? También así como la succinicolina. Con respecto a la fisiopatología, ¿no? Hay que tener en cuenta, como se ve en la imagen, ¿no? Que es el músculo estriado, que va a haber una disolución del músculo esquelético. Va a haber una salida del contenido de las células musculares hacia la circulación y ahí se va a tener presente lo que son los electrolitos, la mioglobina y otras proteínas sarcoplásmicas como es el CK, la aldolasa y el LDH. Dentro de las vías finales son, por ejemplo, el daño directo al miocito o falla en el aporte energético a las células musculares. Tenemos la homeostasis, que es entre el sodio y el calcio bajos y el potasio alto dentro de las células. Va a haber una despolarización que va a resultar en el influjo de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. Todos estos procesos son de ATP dependientes y cualquier disrupción en este balance, ya sea por el daño directo o en el miocito o falta ATP, va a llevar a un desequilibrio de los electrolitos intracelulares, ¿no? Donde, por ejemplo, se ve en la imagen que es la salida del sodio y el ingreso del potasio al interior de la célula. Esto va a resultar en la entrada de sodio y calcio a la célula, y este sodio acarrea moléculas de agua al interior causando una lisis celular. Va a haber niveles elevados de calcio provocando la contracción sostenida de la miofibrila y el resultado final es una cascada constante de mionecrosis que va a llevar a la liberación de sustancias en el espacio extracelular. Con respecto a la presentación clínica, hay la triada clásica, ¿no? Que ya está evidenciada dentro de toda la literatura con respecto a la rhabdomiólisis, que es la mialgia, debilidad y la orina oscura en un 3% de una frecuencia. También, por ejemplo, en menos del 10%, en mayor del 50% no van a presentar debilidad o van a ser a veces hasta en un poco porcentaje, hay pacientes que son hasta sintomáticos, ¿no? Y se va a ver a nivel del laboratorio. Y en las manifestaciones sistémicas tenemos lo que es taquicardia, fiebre, delirio, náusea y vómito. Se puede evidenciar a nivel periférico edema y también dolor, lo que es en espalda baja, muslos y pantorrillas. Pero básicamente la teoría clásica de presentación en un paciente es que presenta dolor muscular, ¿no? Difuso, debilidad y también la orina que se vea colúrica, ¿no? Oscura. Con respecto al diagnóstico, hay que tener en claro que es muy importante ver una ampliación dentro de la anamnesis o la historia clínica desde el consumo de fármacos, antecedentes o precedentes del paciente, ¿no? Entonces, la historia clínica es muy importante y relevante para tener en cuenta con qué tipo de paciente estamos tratando, lidiando, y también hay que tener en cuenta lo que es la exploración física exhaustiva. Vamos a tener de gran soporte lo que es la confirmación por el laboratorio, donde el CK es el indicador más sensible, ¿no? Y su valor medio es de 1.5 días, ¿no? Entonces se puede ver incrementando, ¿no? Se va a elevar este valor laboratorial entre las primeras 2 horas hasta 12 horas, pico más o menos de 1 a 3 días. El diagnóstico se basa en una elevación de 5 veces el valor normal con predominio de la CK-MM. Y este CK, creatinquinasa mayor a 5000, ¿no? Se relaciona también con pacientes que van a presentar posteriormente una insuficiencia renal aguda. En un estudio, por ejemplo, que se encontró en el 2003, ¿no? Sobre la creatinquinasa a nivel sérico como predictor de un curso de rhabdomiólisis, por ejemplo, en una encuesta a 5 años, ¿no? Se pudo determinar que la mortalidad fue 3 veces mayor en pacientes que desarrollaron una insuficiencia renal aguda, o sea, que llegaron a hacer falla renal aguda, y la mayoría de esos pacientes desarrollaron rhabdomiólisis secundaria a un trauma. Todos los pacientes recibieron el mismo esquema de reanimación hídrica y alcalinización de la orina, ¿no? Y se obtuvo prácticamente estos resultados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta como que es muy importante tener un laboratorio inmediato, un examen físico o una historia clínica lo más completo posible para no esperar a que el paciente llegue a hacer falla renal aguda y poder tener la estrategia o el inicio terapéutico de hidratación lo más pronto posible para poder tener una buena diuresis, ¿no? Y evitar que el riñón se vea sobrecargado.
Por ejemplo, va a aparecer en el plasma mayor a 1.5 miligramos de decilitro y también de la coloración oscura de la orina mayor a 100 miligramos de decilitro con respecto a la mioglobina. También el valor medio se va a evidenciar en 2-3 horas, excretado por el riñón, y va a retornar sus valores normales a las 6-8 horas. Está presente esta mioglobina en todos los pacientes con rabdomiólisis y en muestras de orina con valor positivo alto en sangre, pero con pocos o ningún eritrocito. Esta mioglobina no predice la posibilidad de daño renal y tampoco es interdependiente con el grado de lesión muscular. También, como apoyo laboratorial, se ha visto evidenciado en los estudios, ¿no?, que también se puede aumentar lo que son las enzimas hepáticas, entre TGO, TGP, como valor predictor de inflamación, ¿no?, aunque no es tan sensible, y también se ha visto un aumento del LH y la aldolasa. También se ve los trastornos hidroelectrolíticos, como es, por ejemplo, la hipercalemia, la hiperuricemia y la acidosis metabólica, ¿no?, elevada. También puede verse en laboratorio aumento del fosfato y disminución del calcio sérico, ¿no?, ya que este va a ingresar dentro a nivel intracelular, con estimulación secundaria de la paratormona, por ejemplo. Dentro de las pruebas complementarias hay que tener en cuenta que aparte del CK, CKMM, hay que pedir lo que es la gasometría para ver el medio interno, un EKG debido a lo que es el aumento del calcio intracelular y también el sodio que se excreta para ver trastornos a nivel de arritmias, los tiempos de coagulación y también indican una resonancia magnética para localizar músculos afectados, sobre todo si se considera una fasciotomía, ¿no?, los compartimentales, por ejemplo. Dentro de las complicaciones, ¿no?, de la rabdomiólisis, hay las complicaciones tempranas y tardías. En las tempranas tenemos, por ejemplo, lo que es la hipercalemia, la hipocalcemia, inflamación hepática, las arritmias cardíacas y el paro cardíaco, ¿no? Dentro de las tardías tenemos lo que es la insuficiencia renal aguda, la coagulación intravascular diseminada y también lo que es el síndrome compartimental. En esta gráfica, por ejemplo, se ve resumido todo lo que son las complicaciones, ¿no?, a raíz de la presencia de la rabdomiólisis, que es, por ejemplo, la falla renal aguda, con un efecto directo de lo que es el aumento de la mioglobina y la hipovolemia, ¿no? Y esto va a responder a lo que es fluidos, bicarbonato, que es cuestionado, ¿no?, y la terapia de reemplazo renal como última opción, ¿no? El síndrome compartimental con el esquema muscular y el secuestro de fluidos, y el manejo va a ser la fasciotomía. Tenemos lo que es la hipovolemia, la hipercalcemia, ¿no?, la hipocalcemia, la hiperfosfatemia y la hiporcalemia, que es por la liberación de potasio del músculo dañado y la disminución del clearance dentro de la falla renal aguda, ¿no? Y también tenemos lo que es la coagulación vascular, coagulación diseminada intravascular. En las complicaciones, por ejemplo, como mencioné, tenemos lo que son las arritmias, que son por la hipercalemia e hipocalcemia, y no corregirse a menos que sea sintomática, lo que indica la guía. Y tenemos lo que es la hipovolemia por fuga al tercer espacio dentro de la célula muscular y un aumento de la viscosidad sanguínea. Tenemos también lo que es el síndrome compartimental por fuga del tercer espacio, debilidad, parestesia, palidez. Después de 6 o 8 horas, ¿no?, se puede ver una necrosis muscular. Dentro de la acidosis por hipoxia y acidosis láctica, ¿no?, por uso de diuréticos de asa, por ejemplo. Y en la coagulación intravascular diseminada por la liberación de componentes musculares necróticos. Hay que tener en cuenta también lo que es el riesgo y clasificación de la rabdomiólisis, ¿no? Teniendo el diagnóstico, ¿no?, con un nivel de CPK normal, entre 40 o 200, no hay ningún tipo de alteración. Tenemos lo que es la rabdomiólisis leve, cuando ya tenemos ese entre 1000 a 5000. Con respecto a la significancia clínica, hay bajo riesgo de lesión renal y el tratamiento va a depender del contexto del paciente. Ya a nivel moderado debemos un CK entre 5000 hasta 15000 sin un riesgo incrementado de lesión renal y el tratamiento tiene que ser inmediato, completo, ¿no? Y ya en la rabdomiólisis severa, cuando tenemos un CK mayor a 15000, que, bueno, personalmente yo no he llegado a evidenciar esos valores de CK, no sé si ustedes, los presentes, posteriormente al culmino de la presentación, nos pueden dar alguna opinión. Ya hay un riesgo incrementado de hemodiálisis y prácticamente esos pacientes ya está avisado que va a terminar en terapia de reemplazo renal, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser ya hasta manejo una UCI, ¿no?
También tenemos lo que es el McMahon Score dentro de esta patología de rabdomiólisis y se calcula el ingreso hospitalario. Una puntuación mayor, por ejemplo, a 6 predice necesidad de reanimación con alto volumen, terapia de reemplazo renal y muerte, ¿no? Dentro de este score tenemos, por ejemplo, los siguientes elementos, que es la edad, ¿no? Mayor de 50, menor de 70, mayor de 70, 80, si es de sexo femenino, hay que tener en cuenta lo que es la creatinina inicial, los valores, ¿no? De 1.4 a 2.2, mayor de 2.2, el calcio inicial, el CPK inicial, si el paciente ha presentado convulsiones, síncope, ejercicio o tiene uso de estatinas, ¿no? El fosfato y el bicarbonato inicial, que se puede ver a nivel del AGA, ¿no? Todo esto va sumando y si tienes un paciente que tiene un score de McMahon mayor a 6, tiene un alto índice de mortalidad y son pacientes que van a requerir un soporte más intensivo en una unidad crítica. Con respecto a la insuficiencia renal aguda, ¿no? Que es lo que prácticamente deberíamos evitar o no esperar que el paciente llegue a esta etapa, se tiene en cuenta lo que es la vasoconstricción renal por disminución del volumen extracelular, ¿no? Y se extravasan, este tipo de componentes se extravasan las extremidades, ¿no? Hay la presencia de sustancias como factor activador de plaquetas, endotelinas, prostaglandinas F2A, la angiotensina 2, y va a haber una vasoconstricción arterial y un disminuo de la filtración, una disminución considerable de la filtración glomerular. También van a haber formación de cristales intracelulares, ¿no? Por ejemplo, en el túbulo renal, la hemoglobina se combina con la proteína de Tam-Horsfall, formando cristales, y el pH ácido favorece la formación de este complejo, ¿no? Y estos cristales van a obstruir también el túbulo y una disminución de la filtración glomerular. También tenemos lo que es el efecto nefrotóxico directo por sus metabolitos tóxicos de oxígeno, condiciones peroxidación lipídica en el epitelio tubular renal. Dentro de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Hay el radical superóxido y el peróxido de hidrógeno que van a generar al radical hidroxilo, mediante la reacción catalítica de Haber-Weiss. Estos radicales libres y las proteasas van a causar una necrosis celular. Los neutrófilos van a liberar mieloperioxidasa, que cataliza la formación de ácido hipocloroso, y además se liberan enzimas proteolíticas. Y en la siguiente imagen se puede ver resumido prácticamente cómo se evidencia lo que es la injuria renal, ¿no? Que es el ingreso del calcio entre las células, también lo que va a haber la hipercalemia, ¿no? Porque sale el potasio, y la extravasación de hemoglobina dentro de la circulación, ¿no? Que posteriormente va a llegar al riñón, se va a ver la vasoconstricción renal, y por ende, cuando sobrecarga el flujo volumen, va a haber una obstrucción o una disminución de la filtración glomerular, conllevando a lo que es un AQI. Tenemos, por ejemplo, también, a manera de resumen en esta imagen, lo que son las causas físicas, como ya mencioné, ¿no? Las causas no físicas, como todo es ATP dependiente, va a haber una disminución del ATP intracelular con un posterior ingreso del calcio en el nivel sarcoplásmico. Va a haber una injuria en la reperfusión, y por eso se puede evidenciar en los signos compartimentales. Va a haber un aumento del calcio dependiente de fosforilasa, fosfolipasa A2, nucleasa proteasa o radicales libres, ¿no? Esto posteriormente va a llevar a lo que es la rabdomiólisis. Y en la injuria primaria celular tenemos un aumento del calcio intracelular, una injuria secundaria a manera de activación, y se ve un círculo vicioso, ¿no? Que se va a ver, por ejemplo, un aumento de la producción metabólica, inflamación, disminución del pH, disminución del PO2, aumento de la vasoconstricción, aumento de la membrana permeable, mayor daño celular, hay mecánica de estrés involucrada, estrés oxidativo y aumento de lo que es el calcio intracelular y disminución de la disponibilidad del ATP. Hay que tener en cuenta, no dentro de la insuficiencia renal aguda, que algunos estudios reportan que la creatina mayor a 1.7 al ingreso predice ya que el paciente puede progresar a lo que es a la injuria renal aguda. Otros factores de riesgo son el CPK mayor a 15.000, ¿no? Que prácticamente, como mencioné, estos pacientes ya en el McMahon score va a salir contra severo y ya te predice al ojo que ese paciente va a terminar en una terapia de reemplazo renal, así como también el déficit de base mayor a -4. Y un retraso de 12 horas en el tratamiento va a constituir un aumento de 3 veces la posibilidad de una injuria renal aguda que va a comprometer al paciente y va a ser un poquito hasta más complejo el tema del tratamiento o el seguimiento. O también que demore bastante la recuperación de este mismo paciente.
Con respecto al tratamiento, ¿no? La solución, en un estudio que se encontró en 2021 en un consenso de expertos, o sea, prácticamente no cuestionaban, sino debatían entre cuál era la solución cristaloide de mejor elección para poder realizar la hidratación enérgica en esos pacientes. Y se tuvo en cuenta dos, ¿no? La solución de Ringer lactato o la solución salina al 0,9% o hasta 0,45%, ¿no? Y ese es un líquido aceptable para la reanimación en la radiomiólisis. Se puede iniciar una tasa inicial de 400 mililitros hora con un tratamiento dirigido a objetivos de diuresis de 1 mililitro kilogramo hora a 3 mililitros kilogramos hora y hasta 300 cc hora como terapia de reanimación dentro de la fluidoterapia inicial. Básicamente lo que quería acá acotar es que también, bueno, pese a que se sugerían estos dos tipos de fluidos, era un poquito ambiguo porque, por ejemplo, el Ringer lactato no se sugería tanto por el tema del potasio dentro de su composición, y en estos casos también se cuestionó un poquito el sobreuso o el uso muy continuo excesivo de lo que era el suero fisiológico debido al aumento, por ejemplo, de acidosis metabólica, ¿no? Pero, sin embargo, si el paciente permanece anúrico a pesar de grandes volúmenes o cantidades de fluido, se tiene que realizar ya como última opción lo que es la terapia de reemplazo renal, ya que una reanimación excesiva con fluidos, sin una correcta diuresis, puede conducir a una sobrecarga de volumen y esto va a conllevar a la muerte. Lo que también encontré en base a los estudios de radiomiólisis era el cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, dentro del manitol o el uso del bicarbonato, ¿no? Entonces, pese a que no hay una evidencia demostrada o adecuada del uso del manitol, bueno, algunos estudios, acaso clínico o papers, se recomienda agregar manitol, ¿no? Básicamente con el enfoque de que la alcalinización de la orina, un pH, por ejemplo, que se presente de 6.5, va a ayudar básicamente con su efecto diurético, básicamente por eso, ¿no? De la mioglobina, y va a llegar a corregir lo que es la acidosis metabólica, por lo tanto, la hipercalemia que tanto nos preocupa, por ejemplo, para que, evitar el tema de arritmias o el paciente pueda llegar a hacer un paro, ¿no? En la alcalinización con infusión de bicarbonato se va a asociar con la precipitación, por ejemplo, de la hipocalcemia, que puede desencadenar tetania y convulsiones en el paciente, ¿no? Y el objetivo de la infusión de este líquido alcalino, bicarbonato, es para básicamente encima tener un pH sérico que no exceda de 7.5 y un pH urinario justo encima de 6.5, ¿no? Que ellos recomiendan que esté un pH entre 6.5 y 7.5. Pero de todas formas, en un consolidado general de los últimos 15 años, aún se tiene deficiencia de evidencia de que bicarbonato pueda ser una mejor terapia con respecto a la terapia convencional de lo que es la hidratación con suero fisiológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el tratamiento prehospitalario, ¿no? Y también en el consenso de expertos de 2021 de la Sociedad de Trauma, ¿no? De manejo americano, se recomienda la solución fisiológica a 1 litro, que puede ser hasta 2 por hora, mientras el paciente esté en un lugar del siniestro seguido de la solución hipotónica. Bueno, pero también eso lo podemos hacer a nivel intrahospitalario, no necesariamente en el pre. También se encontró que se sugiere agregar 50 miliequivalentes de bicarbonato por litro de solución administrada hasta un total de 200, 300, pero como mencioné, esto aún está cuestionado, o sea, carece de evidencia. Y también lo que es el manitol al 20% con el efecto diurético, ¿no? Que se ha encontrado también en un caso clínico agregarlo a 50 ml a cada litro de solución administrada entre 1 o 2 gramos kilogramo día a razón de 5, pero eso también está aún con falta de evidencia, un sustento, ¿no? Hasta el momento se mantiene la terapia convencional, aunque en el hospital se ha visto también manejos con uso de bicarbonato, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el tratamiento intrahospitalario es muy importante la identificación de la causa subyacente y el tratamiento específico de la misma, ¿no? Para no poder trabajar a ciegas, sino tener en cuenta qué tipo de desencadenante conllevó este paciente a esta patología. La hidratación y el manejo de las complicaciones electrolíticas y del desequilibrio ácido-base. Y, lógicamente, si tenemos un paciente, por ejemplo, psiquiátrico o que ha consumido algún tipo de fármaco, evitar o suspender cualquier tipo de fármaco que conlleve esta patología, sea nefrotóxico, y ajustar las dosis de los medicamentos de acuerdo con la función renal del paciente. Las terapias de soporte renal, cuando haya un daño renal grave, es la opción más idónea, ¿no?
Con respecto a los targets o objetivos de la diuresis, ¿no? Hay que mantener una diuresis de 200 a 300 mililitros hora a expensas de solución salina. Y en pacientes con quemadura por electricidad se desea de 1 o 2 mililitros kilogramo hora para evitar mayor edema. Se recomienda mantener un pH urinario entre 6 y 7, que bueno, que sea de preferencia mayor a 6.5, y un pH sérico menor a 7.5. Y es muy importante asegurar la estabilidad hemodinámica y evitar la sobrecarga hídrica. Bueno, básicamente la bibliografía donde se sacó el artículo y alguna consulta o duda que tengan, por favor, para poder debatir el tema, ¿no? Doctora. Sí, doctor Gary. Básicamente, bueno, pese a que he sido el que ha expuesto el tema, me gustaría, por ejemplo, saber los colegas de otros hospitales, básicamente cómo ellos hacen su manejo a nivel de rhabdomiólisis y si ellos tienen alguna evidencia, alguna experiencia con el uso, por ejemplo, de lo que he mencionado, el manitol o bicarbonato, o si ellos han hecho algún estudio ahí de bicarbonato o tienen algún tipo de experiencia en estos pacientes, ¿no? Bueno, buenas noches con todos. Primero, felicitar al doctor. Tu exposición ha sido concisa. Has tocado varios temas, incluso has mencionado controversias. Sería bueno que puedas de ahí compartir en el grupo tus artículos, especialmente el tema de los que comparan el Ringer con el cloruro. Sí, En el doctor. caso de del 2 de mayo, bueno, en el hospital se publica muy poco. En lo que he visto en la experiencia es básicamente hidratación profusa, que es como se maneja en sí, es el pilar del manejo de una rhabdomiolisis, mientras igual se trata la causa subyacente de esta. Em, Hay que diferenciar bien el tema de, hay unas últimas revisiones, ahí también les voy a pasar el artículo donde yo revisé, que es de la sociedad, bueno, de una revista de trauma y cuidados críticos agudos, en donde es un comité, un consenso, justamente de la Asociación Americana para la Cirugía de Trauma. Es una guía del año pasado y en verdad todo lo que se ha explicado también está resumido en esta guía, pero hay que definir las etiologías de la radiomielitis como tal. Es más sencillo el tema de las traumáticas versus las no traumáticas, así de simple. Las traumáticas no hay que pensarla mucho, no es que por un agotamiento ATP ni nada, simplemente se chanca el músculo, se destruye la membrana y todo se libera en función a qué tanto acceso tenga ese músculo al sistema vascular. Más o menos, para que me entiendan, es, por ejemplo, si hay una lesión por aplastamiento, en el momento de la atención del prehospitalario, si bien se puede iniciar la hidratación, hay que tener mucho cuidado con el compromiso de esa extremidad. ¿Por qué? Porque una vez que se descomprima, ya sea porque se saque, ya sea por el objeto que esté comprimiéndola y se restaure la circulación, todo ese daño muscular, esa necrosis va a volver y va a comenzar a producirse el daño y los síntomas clásicos de la radiomielitis que muy bien has mencionado. Entonces, en el prehospitalario, en realidad, el abordaje es muy importante, especialmente en el tema de la radiomielitis por trauma, porque tanto el compartimental como el aplastamiento del crash o crash
tiene que ver mucho cómo se aborden el tema de cómo va a influir la mortalidad y el manejo posterior ya en el hospital. Importa mucho el tema de qué tan comprometidas o cuántas extremidades estén comprometidas y si estas son miembros inferiores, que son las que hay un mayor grupo muscular, hay mayor masa y por lo tanto mayor riesgo de que toda esa necrosis y mayor músculo que pueda ser dañado. En el caso de las no traumáticas, ya es una alteración de la función del metabolismo, justamente del ATP. Ahí, como bien mencionas, están todas las demás. La diferencia entre una y otra es que en una va a importar el grupo muscular que esté comprometido. En las metabólicas, en realidad, importa cuánta masa muscular tenga el paciente, ya porque es más sistémico. Entonces, ese agotamiento va a depender de cuántos, ya sea, por ejemplo, en el ejercicio extremo, como un ultramaratonista, un Ironman, va a importar mucho el tema de qué grupo muscular hay utilizado, pero por lo general es un compromiso más sistémico, puede instaurarse más rápido, a diferencia del otro, y no va a depender de una zona de compresión, simplemente se puede presentar, especialmente este tipo de deportistas que incluso pueden sufrir el golpe de calor. ¿Ya? Y están las demás causas, que son más difíciles de reconocer porque quien no toma estatinas, quien no está con un antidepresivo tricíclico, ¿me entiendes? Entonces es un poco más difícil de diagnosticar. Con respecto al examen, al tema de los síntomas urinarios, en realidad, según la literatura, bueno, la del año pasado, que es la que yo he revisado, hay que fijarnos más en la clínica de cómo presenta el paciente y la causa que lo ha desencadenado. ¿En qué sospecharíamos este tipo de lesiones? ¿Por qué? Porque de todas las rhabdomiolisis, las severas o las que van a causar con infusión renal o la sacking son alrededor de un 10%. La mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque el riñón funciona bien, llega a liberarse, se tratan rápidamente y no llegan a hacer el hacking. Solo un 10% lo realizan. Ya a pesar de eso, no es lo que vamos a buscar, pero sí se pide creatinina. Sí puede haber presentación de mioglobinuria y la orina colúrica, sí lo puede haber, ya, pero no es el único patognomónico. Se ha visto que no es la única causa de por qué podría estar la orina colúrica. Entonces, mi sugerencia con respecto a todo lo que he expuesto es, si sospechamos patología traumática, hay que tener mucho cuidado y preguntar bien cómo ha sido el abordaje en el prehospitalario, especialmente si son crash o aplastamiento o el síndrome de aplastamiento. E incluso si está con un torniquete, evaluación conjunta con el cirujano para ver la posibilidad de en qué momento se va a liberar y ya tener al paciente con hidratación profusa, porque todo eso va a regresar a su torrente sanguíneo. En el caso de las metabólicas es un poco más difícil. Entonces ahí sí importa el tema de la fatiga muscular, los calambres, el dolor, la tensión o el edema, asociado, por ejemplo, a coluria en el contexto de un paciente que, por ejemplo, ha tenido una intoxicación o ha utilizado alcohol o uso de cocaína, heroína, drogas ilícitas o que tenga algún tipo de alteración congénita, daño o que haya practicado un deporte, estado sujeto a un golpe de calor, etcétera, en ellos podría sospecharlo. Dentro de la función renal, ya inicio fluidoterapia. Probablemente los primeros controles no me salgan que tengan aquí. Eso no significa que no lo pueda producirse, porque como bien mencionas, es también en función de cuál es el dosaje de CK, en que probablemente puede originar aquí en el transcurso del tratamiento si no lo prevengo. Ya, entonces hay que tener mucho en cuenta eso y el tema de que no haya encontrado hacking al inicio no significa que no lo vaya a hacer, ya, porque solo el 10% lo presenta en el momento del abordaje, en la emergencia, en el momento del diagnóstico. Y si esa CK sigue elevándose, probablemente lo haga después. Entonces siempre hay que mantener una fluidoterapia adecuada y hay que tener igual controles basales de cómo está la función renal y la diuresis. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias al doctor Pedro que nos ha dado un poquito más de ampliación en cuanto a lo que es las etiologías más que nada de la rhabdomiólisis.
y hablar también un poco sobre la importancia de la fluidoterapia en estos pacientes, ¿no? Para poder ayudar en la eliminación de estos compuestos, porque precisamente el pilar del tratamiento es la diuresis. Manejar los, si no me equivoco, me dijo que la diuresis era de 1 mililitro kilogramo hora hasta 3 mililitros kilogramo hora para poder obtener también una buena hidratación y tampoco irnos al extremo de también sobrehidratar al paciente, ¿no? Y bueno, tener en cuenta de que no solo es la presencia del CK, sino también otros componentes que se deben tener en cuenta, como lo que es la hipercalemia, la hipercalcemia, que también se ven presentes en estos pacientes, ¿no? Y también tener cuidado, por ejemplo, tener en cuenta, pues, estos electrolitos, ¿no? Que están presentes, y tener en cuenta también un monitoreo, dado que estamos hablando de hipercalcemia, de hipercalemia, quizás también es bueno tener monitorización del EKG, porque sabemos que los valores elevados de estos electrolitos van a tener al final una repercusión, o mejor dicho, manifestaciones en el EKG. Y podría orientarnos un poco mejor también a poder dar terapias o manejo que se requieren en este momento. Perdone por la bulla. Chicos, a ver, si tú tienes un paciente con rhabdomiolisis traumática, y el paciente es renal, ¿cómo harías el manejo de los volúmenes? Si no me equivoco, me parece que también tiene que ver, o sea, la importancia de lo que es la hidratación, pero también manejo de diuréticos. Aparte, en el caso, por ejemplo, mencionaba también de que si por haber no se podía hallar solución con la fluidoterapia, la terapia de reemplazo renal también estaba indicada. Sí. Sí, Doc, para agregar algunas cosas nomás, la revisión de Marco está bastante completa. Hay que dar algunos puntitos más, por ejemplo, en el tema de, así como por ejemplo cuando tenemos un infarto y tenemos la elevación de troponinas acá, su equivalente, ¿no? Sería la elevación de la CK. Y tenemos que tener en cuenta que laboratoriamente hablando, esto se va a elevar inicialmente, ¿no? Entre las 2 hasta las 12 horas, se empieza a elevar, su pico alcanza los 3 días y luego a partir del tercer día esto empieza a disminuir. Esto es importante porque, como ya se mencionó, tenemos que monitorizar al paciente y dar nuestro tratamiento con hidratación a la cabeza, pero tenemos que también ver cómo son los valores, ¿no? Si tenemos un paciente con más de 3, 4 días de CK y nuestro tratamiento está bien establecido, las dosis ya mencionadas y no disminuye esta CK, hay que buscar otras causas. En el tema del manejo con mannitol, si bien es cierto, es un tema bastante controversial, pero sí hay una conclusión a la que la mayor parte de revisiones llegan, ¿no? Que el mannitol se podría llegar a usar cuando con tu fluidoterapia no llegas a tener una diuresis más o menos de 300 mililitros hora en tu paciente. Si estás con tu paciente bien hidratado, has corregido todo lo que tienes que corregir y aún así no llega a esos 300 mililitros hora, ahí recién puedes considerar el uso de mannitol. ¿Ya? Y obviamente cuando usas mannitol tienes que ver el tema de la osmolaridad plasmática, ¿no? Si ese paciente llega con mannitol y tiene una osmolaridad plasmática mayor a 55 milosmol por kilogramo, de 50 a 55, ya ese paciente debería suspender. Y la dosis mencionada, me parece que ahí sí sería para corregir la diapositiva de Marco. El mannitol no se usa de esa forma que habías colocado. El mannitol, el mannitol 20%, se usa 1 miligramo por kilogramo durante 4 horas.
Y de ahí vas evaluando con lo que acabo de mencionar y de ahí recién vas evaluando. Porque tú has puesto manitol 20, agregar 50 mililitros, pero acá solución administrada. Sí. Creo que ahí te has confundido con, hay un consenso que salió, como me parece que en el 2022, me parece, que salió donde hablan de intercalar el manejo de la fluoterapia, ¿no? Intercalan, te dicen, ¿no? Inicia fluoterapia con solución salina a un litro por hora. Luego te administras 500 de solución salina isotónica y lo alternas con 500 de solución glucosada al 5%. Y mantienes ese ritmo de infusión, ¿no? De un litro por hora. Y a esa solución le agregas 50 mil equivalentes de bicarbonato, ¿no? Por cada 2 o 3 litros, me parece. Ajá. Que de ahí es lo que tú has sacado eso del manitol, y ahí de repente había un error de tipeo, porque el manitol, como te digo, su dosis no... Sí, probablemente ahí sí hubo una confusión. Ajá. Si es que llegas a usarlo, el manitol se usa, como te digo, 1 miligramo por kilogramo durante 4 horas, ¿no? Y 1 miligramo por kilogramo en 4 horas. 1 miligramo por kilogramo durante 4 horas, ¿no? En 4 horas. Y vas monitorizando la osmolaridad, que no te sea superior a 55 por kilogramo, y el pH urinario, obviamente, ¿no? Vas monitorizando el pH urinario. Otros casos específicos del manejo de rabdomiólisis que en nuestra realidad sí lo vemos, porque nosotros no tenemos un trauma shock pediátrico, es la rabdomiólisis en pediatría, ¿no? Ahí sí la indicación de, como casi en todo en pediatría, la indicación de la fluoroterapia por kilogramo de peso, ¿no? Te puede ir de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso en ese paciente y vas monitorizando con las mismas medidas que hemos tenido ya que tú has mencionado muy bien en tu exposición. Y sobre el tema que preguntó la doctora Soria en paciente renal, los pacientes renales con temas ya de rabdomiólisis, aparte que van a tener más trastorno electrolítico, en ellos ya está, bueno, hay una revisión del 2023, donde ya en ellos la mayor parte de consensos se menciona que esos pacientes deberían pasar directamente a terapia de reemplazo renal, porque si tú vas a empezar a hidratar a ese paciente, le vas a generar edema de pulmón, le vas a generar otras complicaciones. Y si empiezas a utilizar terapias como manitol, bicarbonato, alcalinizar orina, de que dicho sea de paso ya se demostró que no tiene ningún efecto, entonces vas a empeorar a tu paciente. Entonces, esos pacientes rabdomiólisis con enfermedad renal crónica, estadio 4, estadio 5, ya los pacientes deberían ir directamente a diálisis, ya no hay mucha discusión en ese aspecto. Lo que sí, el Bad-Mahon, ¿no? El Bad-Mahon score sí es mandatorio cuando tu paciente ingresa y empieza a hacer erosión renal aguda cuando ingresa. Sobre radiomiólisis, bueno, creo que eso es mi aclaración que quería dar sobre algunos puntos. Doc, sí, que quería agregar justo a la exposición, ¿no? Que de toda la literatura que pude revisar, porque sí es un temita para mí interesante lo de la Rhabdo, es que, bueno, básicamente con respecto al manitol, como mencionó el doctor Eric, bueno, pese a que estaba aún cuestionando el tema del uso, sí podría ser un buen coadyuvante para el tema básicamente enfocado a la diuresis, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto al uso del bicarbonato, ¿no? Para la alcalinización de la orina, los últimos guías o artículos no es que lo contraindiquen, sino es que lamentablemente carece aún de estudios macro o solamente se basa en pequeños casos clínicos o estudios chiquitos, no retrospectivos, ¿no? Y se requieren mayores estudios clínicos aleatorizados, ¿no? Que puedan sustentar debidamente a gran volumen de pacientes, ¿no? El tema de su uso, y haciendo como que un hincapié en un versus, ¿no? Entre convencional y bicarbonato. Prácticamente se determinó que no es como que wow, un gran uso de terapia para la mejora del pronóstico o resolución del paciente, ¿no? Entonces, básicamente, aún se mantiene el tema de hidratación enérgica con solución salina que utilizamos con respecto a la Tata Ringer, a manera de resumen,
y básicamente tener en cuenta los objetivos de diuresis y los pHs dentro del control seriado del CK. Básicamente eso, nada más. Gracias, doctor. Sí, doctor. Tarea para los R1 de Hipólito. Lo van a encontrar rápido, pero por si acaso. Como se mencionó en la clasificación, ¿no? de etiología traumática y no traumática, dentro de la no traumática hay causas metabólicas de rhabdomiólisis. Ahí lean un poquito sobre el uso de carnitina o agregar carnitina a tus pacientes con rhabdomiólisis de origen metabólico. Lean un poco porque si bien hasta ahora no hemos tenido un caso de esos, pero por ahí les puede llegar un paciente, porque no, rhabdomiólisis no todo es trauma, chicos, también hay casos no traumáticos. Eso creo que está más orientado a los pacientes que son deportistas, ¿no? Porque toman la carnitina pues para como quemador de grasa, ¿o me equivoco? Es más por Más que déficit nada para que un por defecto, amiga. aporte. Tienes la idea, Evelyn, pero la idea de la carnitina es Yo sí lo leí. agregarlo. Es excelente que el doctor lo haya mencionado. Sí, sí llegué a leer básicamente eso, me faltó agregarlo, porque hay un montón de causas que son, por ejemplo, de deficiencia o de alteraciones genéticas, pero sí se ha visto reportes, ¿no? A manera de actualización de anormalidades metabólicas, como mencionó, reportadas por la deficiencia más bien de la carnitina transferasa, ¿no? Y el defecto de aporte del mismo, ¿no? Son casos muy inusuales, pero que sí, sí, como dice el doctor, se podría presentar en cualquier momento. ¿No? Sobre todo sospechar en pacientes que no resuelven, ¿no? Con la hidratación, es un poco Claro. refractario al tratamiento. Entonces sospechar ahí. Creo que no lo vamos a poder dosar, pero podríamos tener algún caso así. Siempre en Hipólito siempre aparecen cosas raras a veces. Máximo.
Buenas noches, doctor. Tú, Buenas doctor, noches. gracias. Buenas noches.